¿Alguna vez terminaste una discusión sin saber de qué estabas hablando? O tal vez hiciste una pregunta y te respondieron algo completamente diferente a lo que querías saber. Y el problema casi nunca es la respuesta. El problema típicamente es la pregunta o cómo hiciste la pregunta. Los griegos sabían esto. De hecho, Aristóteles hace 2500 años sistematizó 5 formas de interrogar cualquier cosa. Él lo llamó los 5 tópicos de invención o lugares de pensamiento desde donde se puede examinar una cosa. Hoy los vamos a ver aplicados a preguntas concretas de tu vida cotidiana. Antes de entrar en el contenido, una advertencia. Esto no es un truco de oratoria ni una técnica de debate. Es una disciplina del pensamiento que necesitas tener y que te va a servir mucho si estás educando a tus hijos o querés vos mismo aprender. Los 5 tópicos son definición. ¿Qué es esto exactamente? Comparación. ¿En qué se parece o se distingue de algo similar? Causa y efecto. ¿De dónde viene? ¿Y qué produce una vez que ocurre? Circunstancias. ¿Qué es posible o necesario en este contexto? Y autoridad o testimonio. ¿Qué dices quienes sabían del tema o de los hechos? ¿O qué dicen los hechos mismos? Porque siempre todo depende del tipo de lectura que estés haciendo. Cada uno de estos tópicos abre un ángulo diferente sobre el tema que estás discutiendo o estudiando. Juntos permiten rodearlos por completo. Vamos al primer tópico, el tópico de definición. Este tópico es el más fundamental. Por ejemplo, cuando alguien dice, quiero ser libre, ¿de qué está hablando? ¿Libre de qué? ¿Libre para qué? Me recuerda a una muy buena campaña de publicidad que está teniendo el diario La Nación en Argentina en estos momentos, en donde te ponen carteles enormes. La mitad del cartel es una foto de una persona y la otra mitad es una foto de otra persona, con la misma frase abajo. Y luego dice, depende de a quién leas y a quién le preguntes. Por ejemplo, hay una foto de Lady Di, la famosa Lady Di de Inglaterra, que dice, me quieren muerta o presa. Y al lado una foto de Cristina Kirchner que dice, ¿me quieren muerta o presa? Y abajo dice, depende a quién le preguntes. Claro, ¿qué significa muerta o presa? Y en dónde leas tus noticias. Este tema de definición es súper común y es un tema de todos los días. Y la pregunta de definición no es un tecnicismo. Es la pregunta más honesta y profunda que podés hacer, porque si no sabemos qué es algo, no podemos hablar del resto o razonar bien sobre ese algo. ¿Y cómo se define algo? Aristóteles decía que para definir tenés que tener género más diferencia específica. ¿Qué significa esto? El género es a qué categoría o a qué familia de cosas pertenece esto. Y la diferencia específica vendría a ser qué distingue esto del resto de las cosas en esta categoría. Por ejemplo, un delfín es un animal mamífero, pero ese es el género, o sea, todos aquellos que se amamantan con leche, pero vive en agua y respira aire. Esas 2 características lo hacen un tipo de mamífero o, si querés, lo distingue de otros mamíferos. Supongamos que alguien en el trabajo dice, necesitamos más innovación. Vamos a decir que estás en una reunión y hay 10 personas. ¿Qué crees que pasaría en ese momento? Las 10 personas aportarían 10 ideas diferentes sobre lo que significa innovar. La pregunta que hay que hacerse o que hay que definir es, ¿qué entendemos por innovación aquí? ¿Qué es precisamente el tipo de innovación que necesitamos, ¿no? ¿Nuevos productos? ¿Nuevos procesos? ¿Nuevas formas de relacionarnos con clientes? Son diferentes tipos de innovación. Lo primero que tenés que definir es qué queremos decir por innovación. Si no, vas a perder el tiempo. Sin esa definición, las 10 personas, como te dije, terminarían dando 10 ideas diferentes de lo que hay que hacer y ninguna hablaría con la otra. Te voy a dar una regla práctica. Antes de discutir con alguien sobre un tema, si es bueno o malo o lo que fuere, grande o pequeño, posible o imposible,
Primero pregúntate qué es y acordá sobre esa definición. Si no podés definirlo, no lo entendés todavía y no vas a poder hablar productivamente sobre el tema. Vamos al segundo tópico, el de comparación. Una vez que vos sabés qué es algo, el segundo movimiento que haces es compararlo, distinguirlo, precisarlo, digamos. Porque una comparación trabaja en dos direcciones opuestas. En la semejanza con algo y en la diferencia con algo. Lo que lo hace parecido a mí y lo que le hace diferente a mí. Los dos son útiles. La semejanza te permite entender algo nuevo por analogía con algo conocido. Eso es lo más típico, ¿no? La diferencia, en cambio, te protege de confundir cosas que parece que son similares, pero que no lo son. Vamos a un ejemplo simple de semejanza, ¿no? Un médico le explica a un paciente qué es una inflamación. El paciente no tiene ni idea ni experiencia de esto, o no tiene formación científica. El médico le dice: mira, es como cuando pisás un hormiguero y te pican muchas hormigas. El cuerpo, para mandar las defensas al pie, hace que el lugar se hinche, produzca calor y de esa manera el cuerpo trabaja para defenderse. La comparación por semejanza con una experiencia propia o análoga es comprensible o hace comprensible lo que era antes abstracto para la mente. Y un ejemplo de diferencia es, por ejemplo, cuando alguien confunde el precio de una cosa con el valor de una cosa. Son comparables, pero son distintos. El precio es lo que se paga en una instancia por un intercambio entre dinero y el objeto. El valor, en cambio, es la utilidad o importancia que algo tiene para vos. Por eso que hay aquellos que dicen la teoría subjetiva del precio quiere decir que un diamante, por ejemplo, vale un montón, pero tiene poca utilidad para la mayoría de la gente. Sin embargo, vale un montón. Ese es el valor que yo le doy al diamante. La utilidad o el precio puede ser completamente diferente. Lo mismo el agua, no es lo mismo el valor del agua en el desierto que el valor del agua en un lugar al lado de un río. Un libro viejo puede tener un precio bajo, pero mucho valor para alguien que lo heredó de su padre, ¿no? Entonces, sin distinguir precio de valor, podemos estar hablando de economía y queriendo decir diferentes cosas. Cuando algo te confunde, busca qué se le parece. Eso te va a dar el primer mapa del tipo de cosa que es. Después empezá a buscar las diferencias específicas o cómo difiere, cómo es diferente. Eso te va a dar precisión en ese mapa, la precisión que el mapa en sí no tiene. Tercer tópico, causa y efecto. El tercero es el más natural al pensamiento humano, porque es el que más usamos, pero al mismo tiempo por eso es el que es más fácil de usar mal. Aristóteles distinguía 4 tipos de causa, ¿no? La causa material, de qué está hecho algo, por ejemplo, de qué está hecho esta mesa, está hecho de madera. La formal, qué forma o estructura tiene, o sea, ¿por qué la llamamos mesa? Porque tiene una tabla, 4 patas, lo que fuera. La eficiente, qué o quién lo produjo, quién fue el carpintero, el artista, el artesano de esto. Y la final, ¿para qué sirve? ¿No? Para preguntar bien no necesitas memorizarlos todos, pero sí necesitas reducir causa o correlación. El error más común es que dos cosas ocurran juntas y concluyamos que una causó a la otra. Te doy un dato curioso. Los países con más chocolaterías per cápita tienen más ganadores del premio Nobel que cualquier otro país per cápita. Esto no significa que comer chocolates cause que ganes el premio Nobel. Ojalá fuese así. Ambas cosas son un producto de un tercer factor, la prosperidad económica. Vamos a un ejemplo simple. Preguntemos por las causas. Tu equipo entrega trabajos tarde sistemáticamente. La pregunta fácil es, ¿quién falló? La pregunta por causa es, ¿por qué ocurre esto? ¿Los plazos son irreales desde el inicio? ¿Falta claridad en las instrucciones? ¿Hay un obstáculo en el proceso que nadie nombra? Cada respuesta lleva una solución diferente. Si atribuís la causa al carácter de las personas cuando el problema es estructural, vas a intervenir mal
y vas a terminar solucionando algo que no necesitaba solución y dejando el problema vivo. Otro ejemplo, vamos a preguntar por los efectos. Antes de adoptar una política nueva en la empresa, la pregunta de efecto es, si hacemos esto, ¿qué pasará a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Quién se beneficia y quién resulta perjudicado? De hecho, esta es una de las preguntas más importantes de la economía. Si vos querés saber quién es un buen economo y quién no, cuando te presenten una nueva política pública, pregunta, ¿qué va a pasar a corto plazo y qué va a pasar a largo plazo? El costo de esta política pública deja un montón de plata sin usar para otras cosas. ¿Cuál es el costo invisible? A corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. ¿Y vale la pena? ¿Quién se beneficia y quién resulta perjudicado? Si hiciésemos esa pregunta todo el tiempo, no tendríamos problemas de economía. Vamos a una regla práctica. Para causas, pregunta ¿por qué varias veces antes de detenerte? La primera respuesta casi nunca es la causa real. Para efectos, pregunta ¿y después qué? Antes de decidir. O sea, alguien te viene a plantear un tema y vos decís ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando más o menos estás claro, decís ¿y después qué? ¿Y qué ocurre después? Porque esto va a llevarte a ver las causas y los efectos. Vamos al cuarto tópico de invención, las circunstancias. El cuarto tópico examina las condiciones reales en que algo ocurre o puede ocurrir, ¿no? Aristóteles típicamente lo usaba para preguntar sobre lo posible, lo necesario y lo contingente. En términos más simples, ¿en qué contexto estamos? ¿Qué es posible dado lo que tenemos? ¿Qué es inevitable? ¿Qué podría haber sido diferente? Y fíjate que estas también te sirven para causa y efecto, porque tenés que preguntarte si la causa o el efecto fue necesario o no, ¿no? Pero este tópico, el de circunstancia, es el antídoto contra el pensamiento abstracto que ignora la realidad concreta. Por ejemplo, alguien te dice, los estudiantes deberían leer los clásicos griegos en el original. La pregunta de circunstancia es, ¿en qué contexto? ¿En kinder, en primaria, en secundaria, en la universidad? ¿Con qué recursos? ¿Tenemos maestros? ¿Con cuántas horas semanales? ¿Qué se necesita o qué hace falta para aprender griego desde el original? O sea, desde leer los clásicos griegos desde el original. ¿Con qué formación previa? ¿Qué tenemos que estudiar antes de estudiar el griego para leer los clásicos griegos desde el original? Una propuesta pedagógica excelente en abstracto puede ser imposible en una escuela concreta con, vamos a decir, 28 horas de clases semanales y sin maestros de griego. Las circunstancias no invalida el ideal, pero calibra lo que es realizable ahora. Otro uso, el pasado y el futuro como circunstancia. ¿Podría esto haber ocurrido de otra manera? Pregunta sobre las circunstancias pasadas y es útil para aprender sin caer en una culpa inútil, por así decir. Esto suele ocurrir cuando uno se siente culpable por algo que ocurrió y él no tenía la culpa. O sea, la gente que sobrevive a una, no sé, avalancha y un compañero se muere tiene culpabilidad de haber sobrevivido cuando el otro murió. Pero uno no tiene la culpa. Entonces, ¿podría haber ocurrido de otra manera? Sí, no, qué sé yo. En fin, es útil esto. ¿Y en qué circunstancias esto sería posible? Esto sería otra pregunta, ¿no? Pregunta sobre condiciones futuras. Por ejemplo, ¿qué circunstancias necesitamos para que esto ocurra? Útil para planificar sin idealismos inútiles, ¿no? Así que una regla práctica es cada vez que una propuesta parezca imposible o fácil en exceso, pregunta por las circunstancias concretas y vas a precisar mejor. El contexto transforma lo imposible en posible, lo evidente en complicado. Para cuando estudias historia, esto es muy, muy útil. Y vamos al último tópico de invención, que es autoridad o testimonio. El quinto tópico es el más malentendido en nuestra época, ¿no? Aristóteles llamaba el lugar de testimonio, lo que dice quien sabe, lo que dicen los hechos, lo que dicen los testigos, los que estaban presentes, lo que establece la tradición incluso.
porque eso es un poco lo que va a explicar la cosa. Hoy tendemos a dos extremos, ¿no? O citamos autoridades puramente, la típica, como si eso resolviese un argumento. Lo dijo fulano. Bueno, sí, pero ¿es verdad o no es verdad? O las descartamos como si conocimiento experto no valiese para nada, ¿no? Eso es típico adolescente. Y los dos extremos son errores lógicos. Lo que la autoridad puede y no puede hacer. La autoridad puede darte el estado actual del conocimiento sobre un asunto. Y de hecho Aristóteles siempre comenzaba examinando algo diciendo, a ver, veamos lo que dicen nuestros antepasados, los sabios del pasado. No puede reemplazar tu razonamiento sobre este asunto. Un médico te dice que esta intervención tiene un 80% de posibilidades de éxito. Vos debés decidir si ese porcentaje es suficiente o tolerable para vos en tu caso o no. Porque si yo te digo, no te preocupes, la ruleta rusa, ningún problema. De 10 balas, hay chances en 1 en 10 en que te pegue la bala. ¿Vos lo harías? ¿Harías prrr, y te lo pondrías a cabeza? Y no, la tolerancia es no. Vamos a ver un ejemplo simple. El uso correcto. ¿Es seguro cruzar el río acá? Le preguntás a alguien que es experto variador de ríos, que conoce este río desde que es pequeño y que es exactamente, o sea, la persona adecuada, el guía de ríos. Bueno, ese es el uso correcto de esta autoridad por testimonio. Porque como dice Aristóteles, la experiencia es casi tan sabia como la sabiduría misma, ¿no? O, si querés, es casi tan cierta como la ciencia exacta. Este conocimiento experiencial es superior a tu suposición de novato de que por acá el río no parece que tiene correntada, vamos a cruzar. Y por ahí el experto te dice, no, pero 2 pasos para allá hay un pozón y te va a llevar puesto. Un uso incorrecto. El doctor fulano dice que esta dieta es la mejor. El problema no es que el doctor fulano sea incompetente. No, el problema es que no se examina si su autoridad aplica al caso específico. Si hay consenso en su campo, si el doctor fulano es alguien de buena reputación o no, o si es solo una opinión entre muchas, y si sus intereses son independientes de su condición. Por ejemplo, McDonald's le paga al doctor fulano para que diga que la mejor dieta es hamburguesas con papas fritas. Bien, la pregunta correcta sobre autoridades no es quién dice esto, sino qué nivel de certeza da este testimonio. Esto es típico en lo judicial, por ejemplo. Las circunstancias. Estas circunstancias son suficientes para explicar un crimen y si lo explican, ¿es la única explicación o no? Y ahí vienen expertos para demostrar que esto sí se correlacionado o no, etc. ¿Es experiencia directa, consenso científico, opinión personal de un experto o tradición que ha sobrevivido siglos de pruebas? Esa es otra, porque muchas veces las tradiciones son sabias. Nuestras abuelas sabían por qué decían ciertas cosas, te permitían ciertas cosas y te prohibían ciertas cosas. Regla práctica. Usa la autoridad para acotar el campo de lo plausible, o sea, lo que puede ocurrir. No para cerrar el pensamiento, lo posible, no para cerrarlo. Y cuando cites a alguien, pregúntate si esa persona tiene competencia en eso que estás tratando de averiguar con esa pregunta específica que estás haciendo. Bien, recapitulemos entonces. 5 caminos para profundizar y hacer mejores preguntas. El primero es el tópico de definición. ¿Qué es esto exactamente? ¿De qué estamos hablando? Cuando yo digo manzana, ¿quiero decir lo mismo que vos cuando decís manzana? Comparación. ¿En qué se parece y en qué difiere? ¿Esta manzana es igual a este durazno o esta pera? La pera tiene una forma muy similar. Esta pera parece una manzana, pero ¿es o no es? ¿Esta manzana roja es igual a esta manzana verde? O sea, comparo en qué es igual y en qué difiere. Causa y efecto. ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va o qué produce? ¿Y eso que produce es necesario o no es necesario? La circunstancia, ¿qué es posible en este contexto concreto? O sea, no solo cuáles fueron los hechos o cuáles son los hechos en que ocurre algo, sino qué es posible. Porque muchas veces alguien acusa a alguien, por ejemplo, esto es típico en las películas de detectives, que alguien dice, el testigo dice que vio a fulano saltar de acá para allá.
Y después, cuando surgen las pruebas, se comprueba que en las circunstancias era que estaba oscuro, que había un auto que tapaba la vista, la visión de fulano desde el ángulo que él dijo estar, y que fulano es miope o es corto de vista. Entonces, ¿es posible que un miope tapado por un auto en la oscuridad vea que una persona salta de acá para allá detrás del auto? Y lo más probable es que no. Y por último, autoridad. ¿Qué dice quién sabe y qué nivel de certeza aporta? O sea, porque no solo la autoridad es quien dice quién sabe, alguien que sabe de algo, sino qué nivel de certeza, porque todos somos expertos y opinólogos, pero hay gente que estudió el tema, que miró, que comparó, que experimentó, que comprobó personalmente, que tiene experiencia, etc. Y en los libros, cuando los leo con mis hijos o solo, tengo que preguntarme qué decían los testigos que están ahí en el libro, otros personajes del libro que vieron a fulano hacer tal cosa y exclaman en el momento en que lo ven algo. Ese testimonio es muy válido, porque también es el testimonio de alguien que era un testigo ocular de lo ocurrido. También qué me dice el autor, por ejemplo, del pensamiento de uno de los caracteres, o qué me dicen los expertos en literatura sobre el autor, sobre lo que quiso decir, por ahí el autor dio entrevistas, un montón de cosas. O sea, ¿qué dice quién sabe y qué nivel de certeza me aporta? Y concluimos con esto. Aristóteles no inventó estos 5 tópicos como trucos retóricos. Los sistematizó como lugares del pensamiento real, formas en que la mente humana ya naturalmente interroga la realidad cuando funciona bien. O sea, cuando la mente humana es ordenada, interroga de esta manera las cosas. Tanto es así que mucha de la ley está basada en estos tópicos, ¿no? Lo que hacemos con este sistema es hacerlo consciente y disciplinado. Entonces, cuando leemos un libro o cuando discutimos con nuestros hijos o con otros, aprendemos a hacer mejores preguntas, preguntas que aclaran, que distinguen, que precisan, no preguntas que nos llevan por generalidades y nos desvían del punto, ¿no? Y la mayoría de los malentendidos, las decisiones malas y los debates improductivos vienen de saltearse uno o más de estos tópicos de invención. Discutimos causas sin haber acordado definiciones. Proponemos soluciones sin examinar circunstancias. Citamos autoridades sin evaluar su competencia. El pensamiento claro no es un talento, mis queridos amigos, es un hábito y como todo hábito se forma practicando. Y los tópicos de invención son un gran ejercicio para practicar el pensamiento claro. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya servido.